El metaverso y las tecnologías que lo conforman cada vez serán más cotidianas. ¿Y cómo se relacionan estas tecnologías con tus datos? Bienvenidos, bienvenidas a Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Hoy nos encontramos en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, un recinto que renovó su experiencia con tecnología de realidad aumentada para atraer a nuevos visitantes. En una colaboración con Meta, matriz de Facebook, e Inmersys, el museo busca complementar las 16 salas de su exposición permanente con estas experiencias de realidad aumentada. Este proyecto es un ejemplo de construcción del metaverso entre diferentes sectores como el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil. ¿Pero qué es el metaverso y qué pasa con tus datos personales cuando utilizas esta tecnología? En esta emisión hablaremos de esto y más. Comencemos con lo básico. ¿Qué es el metaverso? Imagina probarte ropa sin ir a una tienda, vivir un concierto como si estuvieras a 1 metro de distancia del escenario, pero sin salir de tu casa, o simplemente trabajar en una oficina virtual de la misma forma que lo haces en una oficina física. Pues esto es el metaverso. Y Emilio Saldaña, Pisu, periodista experto en tecnología, nos explica más al respecto. El metaverso es una gran promesa que además ha venido evolucionando con el tiempo. Es decir, nació como una propuesta particularmente de Facebook, ahora Meta, de vivir en un mundo virtual y llevar a este mundo virtual nuestras experiencias, incluso parte de ellas análogas. Resultado incluso un poco del proceso de digitalización obligado y acelerado que provocó la pandemia y de cómo nos dimos cuenta que el estar conectado y conviviendo con muchas personas en línea no solamente era destinado al trabajo o solamente dedicado al juego, sino que existe literalmente un mundo digital que puede estar activo constantemente en muy distintos aspectos. Vimos matrimonios por Zoom, ¿no? Vimos conciertos por TikTok, ¿no? Bajo esta premisa, la idea de construir un mundo en el que hubiera otros valores adicionales, como por ejemplo, la posibilidad de tener experiencias más inmersivas, fueron lo que detonaron, digamos, inicialmente el proyecto de un metaverso que prometía inicialmente que se debería llevar a cabo usando lentes para que fuera la experiencia digitalmente completa, pero incluso extendiéndolo a la posibilidad de utilizar guantes o sensores que hicieran más inmersiva tu interacción en lo digital, en lo virtual. Entre nuestro mundo análogo y este metaverso que estoy describiendo, existen varias tecnologías que han venido creciendo y se han incorporado de manera más fácil de usar en nuestros teléfonos, por ejemplo, que son la realidad aumentada y la realidad virtual, más cercano de lo que sea solo digital. Pero en la realidad aumentada hoy pones en distintas aplicaciones con la cámara de tu teléfono y encima vemos objetos digitales que o se ajustan a lo que estamos viendo o complementan la experiencia que estamos viendo. Y desde cazar Pokémones por las calles, ¿no? en una aplicación, hasta utilizarla para medir con una regla y trazar un mapa arquitectónico de un cuarto. Estas tecnologías ya venían dándonos cuenta de lo importante que es el encuentro entre lo análogo y lo digital. La apuesta en el metaverso ha venido cambiando porque un poco han visto la dificultad del equipo para entrar al metaverso. Hoy, por ejemplo, el Museo de Memoria y Tolerancia acaban de inaugurar una exposición, más bien acaban de inaugurar aspectos de metaverso en al menos 16 de sus salas. Y lo que hacen es que te permiten, a través de tu teléfono, ampliar, tener experiencias de realidad aumentada. En tu teléfono ves, por ejemplo, crecer un árbol cuando hablan en el caso de La Paz. Ves la animación del árbol, pero ves como si el árbol saliera de aquí, del piso de madera, y se extendiera en esta sala. Y es una forma de acercarte de maneras más palpables a los sentimientos, al significado, al contenido real. Incluso me llama la atención el fenómeno porque el metaverso implica mucha tecnología para acercarnos más a lo humano, al sentimiento, a lo que puedo sentir. Si alguien en nuestra audiencia ha utilizado alguna vez
unos lentes para este tipo de actividades, va a entender a qué me refiero. Es muy difícil explicar cómo sientes cuando estás utilizando este tipo de experiencias, porque logran engañar por completo a tu cerebro. Y entonces sí, en varios momentos, tu sensación de transportarte a la experiencia que sea que estés viviendo virtualmente, bueno, ¿quién es el artista Eugenio Derbez? ¿O quién se super lastimó porque se cayó? Sí, claro. Bueno, tiene que ver con que al utilizarlos, si tú estás parado en el borde de un edificio, pues tu cerebro y tu cuerpo en consecuencia experimenta la sensación de vértigo en todo, porque además mueves tu cabeza y todo tu entorno se mueve digitalmente como se mueve en la realidad. Eso es muy sorprendente y ahí la apuesta a decir, ¿qué pasa si logramos esta experiencia, lograr transmitirla entre dos personas que estén en dos partes distintas del mundo viviendo un concierto de su artista favorito? La apuesta está mucho en esa parte. Y por otro lado, también en el desgaste natural que han tenido hoy las plataformas de redes sociales, el cómputo como lo hemos venido utilizando hasta el día de hoy, y hay que ir desarrollando nuevos mercados. La apuesta un poco está en que incluso el crear todos los mundos que implicaría utilizar el metaverso impliquen una nueva industria a los diseñadores, programadores y a las marcas que hoy puedan llevarte nuevamente a entornos virtuales a que experimentes con ellos. Es un juego, digamos, de lo comercial, de la mercadotecnia y del intercambio de contenidos. Pero ahí tengo un dilema importante, Nayeli. Curiosamente, hoy lo vemos con la inteligencia artificial. Comienza a crecer la cantidad de amenazas o de alertas a un impacto muy profundo que no logramos entender de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Y están haciendo un esfuerzo, y por esto la analogía, muy interesante. Quieren evitar que suceda lo que sucedió con redes sociales y que el metaverso, aún antes de estar completamente funcional, ya está experimentando, y es lo siguiente. La promesa es acercarnos más, hacer las vivencias mucho más sentidas, más emocionales. Y lo que han hecho las redes sociales ha sido enfrentarnos más, hacernos más víctimas de toxicidad, de ataque a nuestras ideas. O sea, ¿quieres poner una idea a prueba? Compártela en Twitter, ¿no? Y te vas a dar cuenta bien rápidamente de todas las fallas que pueda tener. Es decir, fallaron gravemente a la promesa de unirnos, de hacernos más armónicos, de encontrarnos en lo digital, y resultaron en lo contrario. Y con la inteligencia artificial hoy quieren hacer entonces el paso adelantado de decir, ya vimos que la promesa es hacernos más inteligentes, más habilidosos, mucho más productivos en nuestro trabajo. ¿Por qué no le rascamos más a esa parte que estamos viendo que podría ser lo negativo? Porque ya estamos viendo que eso es a veces lo que empieza a tomar precedencia, la explotación negativa del uso de las tecnologías cuando es masivo. El metaverso se apoya en varias tecnologías, como la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual se desarrolla en un entorno artificial inmersivo 3D que reemplaza la realidad física por una simulada. Se apoya de avatares, controles de mano, sensores y detectores de movimiento para que el usuario se sienta parte de un escenario creado en una tercera dimensión. Mientras que la realidad aumentada se basa en mezclar elementos visuales con elementos reales para ofrecer una experiencia interactiva al usuario con la utilización de dispositivos digitales diferentes de la realidad virtual. Y justamente el Museo Memoria y Tolerancia utiliza la realidad aumentada en sus salas permanentes. De esto y más nos hablará Carlos Cubero, vocero del museo. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por venir y acompañarnos. Carlos, lo primero que quisiera preguntarte es ¿en qué salas, en qué exposiciones podemos encontrar estas experiencias de realidad aumentada? Las experiencias de realidad aumentada se han implementado en todo el recorrido del museo, en toda la exposición, en la parte permanente que habla de memoria, en toda la zona de memoria histórica de los distintos genocidios, y también en la parte de tolerancia. Son más de 10 experiencias diferentes que están repartidas en distintos lugares del museo de esta exhibición permanente. También lo hemos implementado ahora en la temporal, que ahora te platicaré. Realmente hemos elegido distintas salas donde implementar este tipo
tipo de experiencia en función de dónde podría sumar más a la experiencia habitual que tenemos. Dónde puede ser útil de contar con un recurso como la realidad aumentada que permite al visitante interactuar con el contenido que ya está en esa sala, en esa exhibición, y permitir que el visitante pues, se relacione de una forma más profunda o que conecte de otra manera con el contenido. Así es como hemos seleccionado en qué salas implementarlo, en cuáles no, y pues cómo sería esa experiencia, buscando en general facilitar la comprensión, la transmisión de los contenidos, que los visitantes, como digo, tengan esa experiencia extra y vivan una conexión especial con el lugar donde están viendo y viviendo esta experiencia museográfica. Claro. Oye, en la exposición permanente, ¿cuáles? Recuérdanos, algunos ya seguramente lo habrán visitado, pero para quienes no, ¿de qué trata en específico? Tenemos en algunas salas, por ejemplo, en la zona del Holocausto, hay un recurso que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, y hay unas fotografías, tenemos unas fotografías de zapatos, unas pilas, montañas de zapatos de las víctimas del Holocausto en el campo de Auschwitz. Allá en el museo en Auschwitz se pueden ver esa pila gigantesca de zapatos. Aquí, por razones obvias, no podemos tener ese recurso, pero por medio de la realidad aumentada podemos recrear ese objeto, esa montaña de zapatos, que además se vuelve colosal, se van acumulando y tienen un medidor además de altura, y eso nos permite conectar con un recurso que no está acá, está en Polonia, pero que nos acerca a la comprensión y a esa vivencia del Holocausto. Lo tenemos en distintos genocidios, también en las salas de tolerancia, como digo, en La Huella, es una intervención artística que tenemos al comienzo de la exposición de tolerancia, y ahí, por ejemplo, la realidad aumentada nos permite visualizar esa obra de arte con mayor detalle, con más información, con más contraste, y la obra cobra vida y nos transmite mucho mejor, si cabe, la reflexión que pretende mostrar esa pieza artística. Aquí también, por ejemplo, donde nos encontramos, que es una obra artística, un memorial sobre las vidas de los niños que fallecieron en los genocidios, aquí también cobra vida el memorial, que representa lágrimas, y esas lágrimas de vidrio que tenemos aquí atrás cobran vida y se vuelven lágrimas reales que envuelven al visitante, y entonces le añade pues una capa extra de inmersión que facilita esa conexión, como digo, entre el visitante y la obra. Como viste en esta conversación con Carlos, la protección de datos es muy importante también en sistemas como el metaverso. Como tal, aún no existe una legislación específica relativo al metaverso, pero por el momento es operado y normado en su mayoría por gigantes tecnológicos. No solo en México, sino en el mundo, aún falta mucho trabajo para contar con mecanismos efectivos que regulen su operación para evitar malas prácticas como violaciones al derecho de protección de datos personales o incluso la comisión de delitos como suplantación de identidad, extorsiones, entre otros. Los datos personales, la información en general, fíjate, no solo al nivel personal, en el caso de las empresas, este término famoso, déjame usarlo en su versión anglosajona, el compliance, todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. La pregunta es cómo va a funcionar en un metaverso que además lo que propone es que puedas tener casi tu propia moneda o una propia moneda digital y puedas pagar conciertos y vender ropa y vender arte y vender cosas y no, vámonos todos al metaverso digital a vivir y a hacer cosas. Bueno, ¿cómo van a operar las empresas dentro del metaverso y cuáles van a ser las reglas para el uso de la información y los datos de los productos, de las personas, en este súper dilema que existe que me llama muchísimo la atención? A mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, llámese metaverso o internet en general, más personalizada la experiencia, y eso es buenísimo, a menos que le prestes a alguien 10 minutos tu Spotify, porque ya sabemos las consecuencias. Pero por el otro lado, y ahí el dilema, es que a mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, mayor la posibilidad de un accidente con mis datos, llámese un robo de los mismos, un mal uso intencionado de los mismos, y el intercambio, a veces, si lo pensamos un segundo, a veces no se justifica, ¿no? Los datos que me piden para personalizar mi experiencia versus el riesgo que estoy probablemente corriendo, si lo analizáramos, probablemente no accederíamos. El tema es que nos surge, siempre nos surge en lo digital. Las tecnologías que conforman el metaverso recopilan una gran cantidad de datos, pero al no tener claridad para su manejo, pueden estar en riesgo.
uno de los mayores riesgos es precisamente los datos personales y la identidad. Hay mucha subtracción de datos personales a partir del desconocimiento de las personas. A veces te hacen llegar a estos famosos plugins diciéndote, oye, ¿tú quién quieres ser del mundo fantástico de Harry Potter, del Señor de los Anillos? Bueno, de todas estas películas épicas. Y a veces a nosotros se nos hace fácil decir, bueno, sí, yo quiero ver quién soy del mundo de Harry Potter. Y le damos me gusta o le entramos. Y cuando vemos ya subtrajeron todos nuestros datos personales, datos personales desde quiénes somos, dónde vivimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, e inclusive hasta nuestras contraseñas, y con eso ya crean, digamos, a Luis virtual en el metaverso, y cuando vemos Luis virtual en el metaverso, ya está comprando cosas, no las está pagando, y cuando ves la cuenta que te llega, pues corresponde a Luis Hurtado real, decir, oye, tú ya lo consumiste, ahí está tu avatar en el metaverso, y ya compró todo eso en estos lugares, tienes que pagarlo. De aquí que se hace la investigación, imagínate el daño económico, físico, porque inclusive moral en el sentido de la persona, pues ya se hizo. Entonces hay que cuidar muchísimo los datos personales. Igual que en la vida real, la privacidad en el metaverso se refiere a la capacidad de una persona para controlar quién tiene acceso a su información y cómo se utiliza. De esto nos habla Ricardo Sánchez, director de normatividad y consulta del INAI. Tenemos que ver que estos lados del metaverso tienen una cara clara y una cara oscura. Precisamente lo que buscamos a través de los datos personales es tratar también de disminuir estas caras oscuras para que todo este aprovechamiento de datos sea en beneficio de las personas. Los riesgos son mayores y esto implica el involucramiento de todas y de todos. O sea, yo sé que en principio es importante que las y los usuarios hagan un uso adecuado de la información, pero también es importante que estas empresas que están desarrollando estas tecnologías se acerquen a las autoridades, ya que existen diversos medios que coadyuvan con una implementación efectiva, como en el caso de los fintechs. También en el tema de datos se dan estos sandboxes, que son precisamente pequeños laboratorios que permiten probar y precisamente ir liberando funcionalidades en la medida que se vaya probando su eficacia en un uso regulado. Tenemos mecanismos de protección de datos personales y privacidad por diseño y por defecto, que ayuda a configurar desde el inicio aspectos que sean lo menos intrusivos. También están surgiendo otras tendencias como lo que son las tecnologías que mejoran la privacidad, a través de las cuales se busca que también en el ámbito tecnológico busquemos que desde lo que es la propia configuración, desde lo que es la propia estructura e infraestructura, se esté protegiendo la privacidad. Sin embargo, son unas de tantas opciones que tenemos que ir trabajando conjuntamente con estas empresas. Pero en el país tenemos leyes o mecanismos regulatorios para que las empresas tengan un mejor manejo de nuestros datos. Si bien la legislación mexicana requiere muchas reformas, lo cierto es de que los principios en materia de protección de datos personales ya formalmente datan de 1980 y han variado poco en el paso del tiempo. Esto implica que estos principios, de los cuales la ley mexicana o las leyes mexicanas tienen grandes elementos de ellos, ayudan a que las empresas estén obligadas para esto, pero lamentablemente o afortunadamente el reto es mundial. Entonces por eso tenemos que buscar lo que es la obligatoriedad también con la voluntariedad, para convencer de que aquí ganamos todos y todas, ¿no? En la medida que las y los usuarios estén protegidos, las empresas van a tener la continuidad y la sustentabilidad de su suscripción, y también nosotros como autoridades vamos a tener menos preocupaciones derivado de tratar de andar poniéndole cascabel al gato. La tecnología continúa en desarrollo y avanza mucho más rápido que las leyes y reglamentos. Pero por lo pronto, ¿qué podemos hacer? Piso nos hace una recomendación muy práctica. Lo que pasa con casos como el metaverso es que se está haciendo todavía más profunda la distancia entre la velocidad de la legislación y lo que estamos descubriendo que se puede hacer con la tecnología. Y hay una visión que se está empezando a utilizar cada vez más precisamente por esto, porque ya entendimos que difícilmente la legislación y sus cambios van a lograr estar al ritmo de los avances tecnológicos y las nuevas fronteras de lo jurídico, de lo moral, de lo ético que están presentando. Sin embargo, si en lugar de regular la tecnología, regulamos con una visión de casos, lo que podemos hacer es poner atención en qué queremos evitar que suceda malo o se use de mala manera, lejos de limitar tecnologías o su uso en particular, con la consecuencia que implica el matar la innovación
en el afán de protegernos, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo muy interesante, particularmente que ha hecho, por ejemplo, el INAI en ayudar a los ciudadanos, a las ciudadanas en general, a la ciudadanía, a entender que nuestros datos son muy importantes, a entender que existe un marco que los regula, que a veces pensamos que estar en Internet es estar en tierra de nadie. Eso no es cierto. Pensamos que estando en Internet y algo nos pase en Internet, pues ni modo, ya me aguanto, porque como pasó en Internet, no hay ni quien me defienda. Es más, ¿a quién le importa? No, importa muchísimo, y me parece que esta oportunidad de poder para mí hoy hay una emoción muy grande. 2 palabras mencionadas al mismo tiempo, en el mismo segmento: metaverso e INAI. Me parece que es increíblemente importante para nosotros, ciudadanía, entender la relevancia que tienen nuestros datos, la información, y que si en un momento dado no son utilizados de manera correcta, existen instancias que nos pueden apoyar, pero que podemos no llegar a ellas si visitamos, y de verdad suena anuncio, pero no lo es, si visito antes el sitio del INAI y reviso qué es cuando hablo de datos personales, de qué hablo cuando hablo de información privilegiada, de información restringida, de información que me identifique, qué información no me deben pedir. Por ejemplo, voy a poder manejar o gestionar mejor mi presencia digital. Es decir, creo que aquí hay una oportunidad preciadísima para la sociedad, de que ante el avance de lo digital tan rápido, lo lento que avanza la legislación que pueda adaptarse a ello, nosotros en medio, usuarios, al final del día usuarias, tenemos la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué me toca? Y me toca entender qué pasa con mis datos y cuándo estoy pudiendo poner en riesgo esta información, porque es un hecho. Si no la cuido yo, voy a tener un problema con ella, porque ya vimos, y esa parte es la que no me gusta de lo digital y del entorno público conectado, la certeza de que hay gente todo el tiempo, instancias todo el tiempo, que están esperando ver en qué momento me distraigo para darme baje con mi cuenta de correo, con distintos datos míos, evidentemente los bancarios o lo que pudiera ser, y que muchas veces yo no me doy cuenta y actúo con la tranquilidad de, vamos a jugar un ratito, y estoy dando mis datos. Déjame decir algo muy rápidamente. Hoy me preocupa mucho en casos como el metaverso y la ciberseguridad y hacia dónde está yendo todo esto, que pareciera que está muy orientado a gente que técnicamente o tecnológicamente le gusta mucho y en consecuencia entienda un poquito mejor cómo utilizarlos y protegerse, y no es así. Es gente a la que nos impresiona mucho cómo sucede y cómo se siente y cómo lo puedo utilizar, pero eso no necesariamente me hace, aún tecnológicamente entendido, consciente de los riesgos que puedo tener. Pero hay otro grupo bien importante, Nayeli, a quien incluso estarían tratando de no dejar fuera del metaverso, que son los adultos mayores. Y este grupo hoy es uno de los principales víctimas de ataques basados en el abuso y la confianza o en el engaño a través de las plataformas digitales. Un caso que me tiene muy preocupado, porque sucede muchísimo, es escribirle a adultos mayores a través de aplicaciones de mensajería, WhatsApp, por ejemplo, diciéndole que le hablan de la compañía de luz o de la compañía de internet y que hay un problema con su saldo y que están a punto de cortarle el servicio. En cuanto detectan el susto que el adulto mayor enfrenta y dice, oiga, pero yo sí lo pagué bien, entran en este esquema de, mire, le voy a hacer un favor, si me deposita lo que falta rápido a esta cuenta, yo lo reporto ya en la oficina y entonces ya no hay ningún problema. Y con este pretexto tan chafa, están literalmente asaltando digitalmente a muchos adultos mayores. Lo traigo a colación por lo siguiente, porque hoy que nos venden metaversos, lentes de superrealidades aumentadas, virtuales, mixtas, somos una audiencia que estamos en riesgo. Invito a todas y a todos los que nos guste la tecnología a voltear a ver dentro de nuestra familia e identificar a quién podemos ayudar. Y el primer mano de ayuda, antes de ponerles los lentes del metaverso, es de verdad revisar de qué nos debemos cuidar para entonces tener una experiencia mucho más grata. 7 recomendaciones para la protección de tus datos personales. 1. Navega siempre de manera segura en la web. 2. Configura tu privacidad en redes sociales. 3. Protege el acceso a tus dispositivos y cuentas. 4.
Habilita herramientas de bloqueo y búsqueda de dispositivos en caso de robo o extravío. 5. Descarga siempre software y apps de sitios oficiales. 6. Mantén actualizado tus softwares y aplicaciones. 7. Cifra con contraseñas tu información importante para protegerla de uso no autorizado. Para más información, llama al INAI 800-835-4324. Si bien el metaverso aún no forma parte de nuestra vida cotidiana, la industria podría crecer rápidamente, ya que evoluciona de forma similar a la tecnología móvil. La consultora de economía internacional Analysis Group detalló en un informe que esta tecnología podría contribuir al 5% en el Producto Interno Bruto de América Latina para 2031. Aportaría $320,000 millones, mientras que a nivel mundial podría contribuir al 2.8% del PIB. Por su parte, la plataforma financiera Flink informó que en el 2022 más de 13,000 inversionistas en México compraron acciones de empresas que están creando el metaverso. Y como lo hemos mencionado a lo largo del programa, aunque es una tecnología en desarrollo, se prevé que esta herramienta llegue más rápido de lo que esperamos. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.